He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, escucha bondadoso nuestros ruegos y perdona nuestros pecados, para que nos concedas justamente tu perdón y tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pablo, Silvano y Timoteo. Deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdamos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libera del castigo venidero. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la asamblea litúrgica alábenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alegres Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunden regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por todo aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Hoy en día para muchas personas el tema de formar a otros o ayudarles a aprender y a distinguir lo han dejado a un lado. Antes, con todas las limitaciones y con todos los errores que había, que eran muchos también, al menos había principios muy claros de distinguir el bien del mal. Antes se sabía esto está mal. Hoy en día ya no. Hoy en día se vive mucho más de acuerdo a lo que me gusta, a lo que tengo ganas, a lo que se me antoja, a lo que me parece a mí que me produce más placer o felicidad. Y si yo decido hacerlo o vivir de esa forma, está bien. Digo, bueno, no es que esté bien, es respetable, pero al menos yo sé distinguir una cosa buena de mala. Pero es que hoy el problema se da que muchas veces para justificarme enseño eso. Jesús a los escribas y fariseos les reclama, les recrimina en varias ocasiones que enseñan cosas equivocadas. Y que como enseñan cosas equivocadas, son doblemente culpables. Primero por lo que enseñan que está mal y segundo por las consecuencias, porque esa persona está actuando confiando en que lo que me enseñaron era lo correcto. Los escribas y fariseos eran los encargados de enseñar, de explicar lo que era la palabra del Señor, y que al hacerlo estaban transmitiendo lo que Dios quería, no lo que ellos querían. Y Jesús pone varios ejemplos y les hacen ver cosas que no forman parte de la enseñanza. Esto no solamente forma parte de los maestros, que sí lo tienen, los sacerdotes, que también tienen obligación, sino los padres también. Hoy en día muchos padres, y no solo ellos, pero en general, para justificar malos comportamientos, malas actitudes, etcétera, justifican. Y entonces muchas veces promueven cosas que se sabe que está mal. Todo el mundo sabemos, por ejemplo, y eso es una cosa que está en toda la palabra, que la violencia nunca es agradable a Dios. ¿Qué es lo que se enseña? Te tienes que defender, piensa en ti, tú eres importante, tienes derecho a ser feliz, etcétera. El otro día me decía una persona, ante unas circunstancias distintas y difíciles, es que yo tengo que pensar en mí. Sí, le digo, tú tienes que pensar en ti, pero también tienes que pensar en aquellos que dependen de ti, porque tú tus decisiones las vas a tomar pensando en ti, en lo que tú quieres, y las consecuencias no las vas a pagar tú, las va a pagar tu familia. Son los que van a sufrir, son los que van a padecer y son los que van a, inclusive, a recibir un ejemplo o una enseñanza con las obras que son equivocadas. Entonces, yo no puedo decir alegremente que yo tengo que pensar solo en mí y que lo demás no importa. Si fuera así, no te cases, no tengas hijos, no seas maestro,
No te pongas a enseñar cosas a los demás. Yo quiero vivir de una forma, de la que sea, sepárate y vive tú de acuerdo a esas cosas, pero no presumas o no des un ejemplo que va a hacer daño. Hoy no se piensa en eso, hoy no se piensa en las consecuencias, y esas consecuencias se viven, y desgraciadamente muchas de ellas ya con el tiempo, ya al final de cuentas, ya es demasiado tarde para querer reparar. Lo único que no se recupera en esta vida es el tiempo. Y yo lo que ya hice mal, ya dejé una herida, ya lastimé, ya ofendí. ¿Y de qué me sirve ahora lamentarme y decir, es que no lo pensé, es que me equivoqué, es que hice tal o cual cosa equivocada? Ya la hice, ya está mal. Entonces, cuando una familia tiene hijos, cuando una persona se para aquí en el altar, cuando un maestro está enseñando sobre todo valores y principios, tiene que ser consciente que primero, no son mis principios, o si son mis principios son porque así yo los he recibido. Si nosotros seguimos al Señor, son los principios del Señor, son los valores del Señor, es lo que nosotros creemos que es lo correcto. Por lo tanto, eso es lo que yo tengo que ver. Y luego, las consecuencias de aquello que hago o de aquello que enseño. Hay personas que no les importa dañar a su familia, a sus hijos, a sus parejas, movidos por el egoísmo. Puede ser que es con situaciones difíciles y duras, no digo que no, pero al final de cuentas, ¿quién paga las consecuencias? ¿Quién paga los errores? ¿Quién se desvirtúa? ¿Quién sufre? ¿Quién se queda con heridas? Porque yo decidí y yo asumo mis consecuencias, pero es que hay consecuencias de mis hechos, de mis actos y de mis enseñanzas que afectan a terceros. Muchas veces nosotros justificamos nuestros errores diciendo, es que a mí me hicieron daño, y porque a mí me lo hicieron, yo tengo que hacerlo. Yo recuerdo hace mucho tiempo una persona que me decía que había vivido una infancia terrible. Y le digo, y tú lo sufriste, tú padeciste ese mal, a ti te lastimaron. ¿Por qué lo haces? Si tú sabes lo que se sufre, si tú sabes lo que hace daño, ¿por qué haces lo mismo con tus hijos? No, es que estoy cansado. Y el estar cansado justifica que lastime, que enseñe, que les muestre que esa es la forma, que ofenda, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno es responsable de eso. Aunque no lo queramos, prácticamente todos somos guías de alguien. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de qué es lo que enseño. ¿Realmente estoy enseñando lo que Dios quiere o lo que me sale a mí de mis instintos? Estoy enseñando la palabra del Señor y la forma de vivir como el Señor quiere, y no digo que lo cumpla al 100%, pero al menos trato. O por el contrario, estoy enseñando puro egoísmo, pura soberbia, pura vanidad, pura lujuria. ¿Qué es lo que hago? Hoy en día casi nadie piensa en la transmisión de los valores, y los niños son como esponjas, todo lo perciben, todo, absolutamente todo, y ellos van adquiriendo actos, gestos, comportamientos y actitudes que ven en quién, en las personas que más confían, en sus padres, en su familia, en sus maestros o en el sacerdote. Entonces, no nos quejemos después de algo que somos responsables de eso. Y por eso dice aquí Jesús, ciegos guías de ciegos, porque el daño se lo estás dejando a otra persona. Somos nosotros responsables de eso. Tenemos que ser conscientes y tenemos que tener claro que independientemente de que lo que tenga que vivir es más difícil o no, más duro o no, más pesado o no, yo tengo una responsabilidad de enseñar a una persona, darle las herramientas y darle los medios para que pueda, en medio de las dificultades, actuar correctamente y sea feliz. Así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que compadecido perdones nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu intercesión a obtener las bendiciones de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, a quienes por este sacrificio hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que con tu gracia podamos evitarlos de ahora en adelante y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.